Buenos días, soy María Pérez, directora de Investigación de Estudios Sociales del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, y el día de hoy quiero darles la más cordial bienvenida a la segunda sesión del conversatorio sobre infancias en la Ciudad de México 2020, que, como ustedes seguramente saben, organizamos de manera conjunta desde Evalúa Ciudad de México y UNICEF México, y que tiene como propósito pues, reflexionar sobre los logros y los avances a 30 años de la entrada en vigor y aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en México. Para ello quiero empezar saludando con mucho gusto, con el gusto de siempre, a la doctora Araceli Damián González, quien, como todos ustedes saben, es directora general de Evalúa Ciudad de México, y también saludo con mucho gusto a la maestra Catalina Gómez, quien es jefa del área de política social de UNICEF México. Precisamente hoy, 21 de octubre, la sesión coincide con la fecha en que entró en vigor la Convención en México, y el día de hoy vamos a dedicar este espacio de reflexión y de plática a tres temas que son fundamentales. Me dirían, todos los temas de infancia son fundamentales, y efectivamente lo son. El día de hoy vamos a centrarnos en reflexionar sobre pobreza, malnutrición y salud. Tres temas, como digo, pues centrales en el estudio del bienestar de la población infantil, pero por supuesto pues en el estudio y en la evaluación del cumplimiento de los derechos de los niños y de las niñas. Para reflexionar sobre estos temas contamos con la presencia de la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, a quien quiero dar la más cordial bienvenida en nombre de Evalúa Ciudad de México y UNICEF México, y agradecer su participación. Buenos días, secretaria. Y también contamos con la presencia de la doctora Teresa Chamalevi, quien es directora adjunta del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública y consejera ciudadana del Comité de Evaluación y Recomendaciones de Evalúa, a quien por supuesto también saludo y agradezco con el mismo gusto de siempre. Buenos días, doctora Teresa. La dinámica, si les parece, voy a ir dando la palabra de manera consecutiva a cada una de ustedes. Me toca la parte incómoda de interrumpirlas para avisarles de que quedan 2-3 minutitos para la participación, con el propósito de que nos ajustemos mucho pues, a los tiempos y podamos tener un espacio al final que ojalá que pueda ser de unos 10 minutitos, un poquito más, para poder atender todas las preguntas, las inquietudes, los comentarios que respecto de estos tres temas nos estén haciendo quienes nos escuchan y nos están siguiendo a través de las redes sociales, en particular de Facebook. Sin más demora le voy a dar la palabra a la doctora Araceli Damián, y de entrada pues pido una disculpa porque cuando falten 3 minutos interrumpiré para avisar. ¿Sí? Bueno, bienvenidos, esperamos su amplia participación y sobre todo que sea una sesión muy fructífera. Araceli, por favor. Bueno, muchas gracias María, muchas gracias Catalina, Tere, Oliva, por acompañarnos a este segundo conversatorio que, como ya lo mencionó María, estamos organizando con UNICEF en materia de el 30 aniversario de que México suscribe la Convención de los Derechos del Niño. Y bueno, pues yo creo que aparte de esta reflexión en materia de lo que se ha logrado o no, o cuáles son también los pendientes en materia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues estamos en plena pandemia y creo que también cabe una reflexión en torno a los retos que tenemos en relación a eso. Creo que también va a ser importante. Pues nosotros en el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, en el área que precisamente coordina María, de la Dirección de Investigación y Estudios Sociales, se realizó un análisis, un diagnóstico de las infancias en la Ciudad de México, en donde vienen diversos temas, son muy amplios, y en donde también participó María José Infanzón, que está aquí con nosotros también en este conversatorio, y que en algún momento, si ella quiere participar, pues nos dará también mucho gusto. Pero pues ellas se llevaron como el peso mayor de todo este análisis, y que se pensó este diagnóstico precisamente en este 30 aniversario de la Convención de los Derechos del
del niño. En esta ocasión, bueno, pues vamos a presentar algunos datos vamos a empezar con pobreza, que finalmente el tema de pobreza constituye, digamos, como la manifestación conjunta de una serie de derechos vulnerados para las personas y que se vuelve aún más digamos, dramático el tema en materia de la infancia, porque a final de cuentas, de acuerdo al método con el que nosotros medimos la pobreza, el método de medición integrada de la pobreza, que es mucho más amplio y digamos con niveles de verificación de derechos mucho más exigentes que lo que tiene Coneval, por ejemplo. Aquí tenemos que en la Ciudad de México 7 de cada 10 niños viven en pobreza, frente a una situación de los adultos que es aproximadamente el 47%, que es casi 5 de cada 10. Y lo que significa también el tema de, si ven en esta primera gráfica, que los niños también viven en una situación de mayor profundidad de la pobreza, digamos, una tercera parte de la infancia, ¿no? Frente al 15% en los adultos. Entonces, no solamente hay más pobreza, sino que cuando es esta, existe mayor probabilidad de que las niñas y los niños vivan en una situación extrema de vulnerabilidad. Y aquí estamos hablando del tema de salud, de educación, acceso a vivienda, agua potable, en fin, ingreso, una serie de cuestiones, ¿no? Y el otro tema que también pues llama mucho la atención es que, bueno, y que sabemos que está ocurriendo y que exigiría una política pública muy centrada en la primera infancia, es que es precisamente en esta etapa de la vida donde mayor pobreza se vive. Aquí estamos hablando de 77%, recordemos que era 70% para la infancia en general, los niños y niñas adolescentes de 0 a 17, aquí estamos hablando de casi el 80% que viven en pobreza, ¿no? Y a medida que los niños, niñas y adolescentes aumentan en edad, disminuye la pobreza, el salto es más dramático entre tener de 0 a 5, a 6 a 11 años y todavía baja más de 12 a 17. Y este es un tema que tiene que ver precisamente con los padres, madres jóvenes con niños pequeños. Ellos también están muchas veces iniciando la vida profesional, tienen salarios bajos, tienen el problema de cuidados, no hay suficiente, el sistema de cuidados es insuficiente, digamos, para todas las necesidades y que las mujeres, por ejemplo, pudieran participar en mayor medida en el mercado laboral, y tienen mucha carga de cuidados en esta etapa de la vida y pues por eso están iniciando, tienen viviendas precarias o viven con los padres, en fin, y pues por eso esta situación de mayor pobreza en la infancia. Tenemos aquí otra gráfica de cómo se modificó la tendencia en los últimos 6 años con datos. Tenemos datos de 2012, una serie de 2012 a 2018 que la pueden consultar. También el documento lo pueden consultar en la página de Evalúa, cómo de 2012 a 2018 la pobreza aumenta en todos los rangos de edad. Aquí podemos mirar, por ejemplo, que pasa de 67% a 70% entre las niñas, niños de hasta 17 años, frente a 48, 49 a 51 entre los adultos, que es de 18 a 59, y los adultos mayores de 26 a 32. Y aquí yo quiero llamar la atención que, bueno, precisamente en la Ciudad de México se dio mucho énfasis en digamos, proteger a los adultos mayores en un tiempo, y es hasta este gobierno que empieza con la jefa de gobierno que se empieza realmente a configurar un programa que es Mi Beca para Empezar, muy amplio, que trata de atender a este sector de la población
que tiene, digamos, mayor precariedad en esta etapa de la vida. Y como vemos también, la pobreza extrema también tendió a aumentar, sobre todo en la infancia y entre los adultos mayores, ¿no? El otro tema que pues se aborda y que también es fundamental para el tema de la salud en la infancia y las posibles repercusiones que esto va a tener, y por eso es que también hemos invitado a Teresa y a la doctora Teresa Shama y a la secretaria Oliva que nos hablen también de esta cuestión en materia de malnutrición y las consecuencias que tiene para las personas a lo largo de la vida. Y bueno, aquí tenemos sobre el tema de la inseguridad alimentaria. Estamos hablando de una situación en la que con base en la encuesta intercensal se puede identificar, ¿no? La situación de la población infantil, y entonces estamos detectando que en 10 de cada 100 niños, al menos un niño o niña comió menos de lo que debería por falta de dinero. Esta es una batería de preguntas que se hacen tanto en las encuestas intercensales como en la ENIC. El otro caso que es bastante dramático, que tiene que ver con que 5 de cada 100 hogares, al menos un niño o niña no comió a pesar de sentir hambre, porque la familia no contaba con dinero suficiente para adquirir alimentos. Y bueno, aquí, perdón, dije niños y también son hogares, perdón. Y aquí en 4 de cada 100 al menos un niño o una niña comió solo una vez al día, o incluso dejó de comer un día entero por motivos económicos. Entonces, estamos detectando a través de una encuesta que estamos haciendo también con la Ibero, con Equide y con UNICEF, pues que estas situaciones se agravaron durante la pandemia. La otra cuestión que también es muy relevante en términos de cómo territorialmente las desigualdades, que es otro de los temas que hemos trabajado mucho en el Consejo de Evaluación, sobre todo en el área donde está precisamente María, es esta cuestión de las desigualdades territoriales y cómo estas pues se retratan muy bien esta ciudad desigual en la que vivimos, ¿no? La situación, la barra más alta en todas las alcaldías es la de poca variedad, que las niñas y niños han comido de acuerdo a cómo percibe sus hogares, el tema, poca variedad, que digamos de alimentos, que es como la situación menos dramática, pero están ordenados en términos de las alcaldías, de si solamente comió una vez al día o dejó de comer en todo un día. Y como podemos ver, pues Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, pues son los que tienen una situación como más baja en términos de 2 de cada 100 hogares, ¿no? Pero que en el caso de Milpalta, pues sube hasta casi por arriba del 6%, ¿no? Lo mismo ocurre con si sintió hambre, tiene un comportamiento muy parecido, y él comió menos y poca variedad. Digamos, en realidad, estas dos últimas partes son un poco más subjetivas. Estas dos primeras preguntas son mucho más objetivas, en el sentido de que pues a lo mejor las madres o padres de familia consideran que comió menos de lo que deberían de comer, aunque consideren que fue un problema por dinero, pero el que no hayan comido o el que hayan dejado de comer un día completo o alguna es algo pues muy como duro, y nos habla de una situación que en la Ciudad de México no deberíamos de tener, dado que pues somos la ciudad pues más desafortunadamente, aún siendo la ciudad como con más participación económica y con un ingreso relativamente alto, todavía tenemos estos problemas de malnutrición y de falta de alimento.
Y aquí tenemos estos cuadros y esta gráfica que también nos habla de los temas de malnutrición entre los niños y las niñas menores de 5 años en la Ciudad de México en 2015, que está hecha con la encuesta nacional de niños, niñas y mujeres de la Ciudad de México 2016, y aquí que se hizo también por parte del instituto, que aquí nos acompaña Tere y UNICEF. Ahí aparecieron, bueno, resultaron estos índices antropométricos y nos hablan de la situación de desnutrición de esta población. Y tenemos que la desnutrición o insuficiencia ponderada, que es un peso insuficiente para la edad, tenemos un porcentaje de población infantil de 1.9, casi el 2%. La desnutrición crónica o retraso en el crecimiento que se mide a través de la talla insuficiente para la edad, pues llega casi al 10%, que nos habla ahí de un problema bastante serio. Y la emaciación o pérdida involuntaria de masa muscular, que es un peso insuficiente en relación a la talla, es lo que menos prevalencia tiene, el 1%, pero aquí lo tenemos de acuerdo a el otro tema en términos del porcentaje de población con cualquier tipo de anemia, y como podemos ver, aquí tenemos de acuerdo a las edades, y tenemos aquí entre 12 y 17 años, pues que lo tenemos bastante alta con respecto al conjunto de la población. Es muy parecida el tema, perdón, aquí son meses, perdón, estoy eh, en términos de, perdón, son meses, no son años. Aquí es el tema de los meses, lo tenemos 14% y tenemos que llega hasta el nivel de casi 20% entre los 24 a 35 meses de edad. El tema de salud, lo que aquí estamos graficando son también las tasas de mortalidad entre los niños y niñas menores de 1 año que viven en la Ciudad de México, la cual tiene un promedio de 12% en la ciudad, de acuerdo con los datos de la Agenda Estadística de la Secretaría de Salud de 2017. Son datos 2016. Aquí lo que queremos resaltar, como lo hicimos anteriormente, es en las enormes desigualdades, que si bien digamos, tenemos esta prevalencia de 12, pues tenemos a Baja California, digo a Baja, ay, qué barbaridad, a Benito Juárez, perdón, ahora sí que la nerviosa soy yo, que decía María que era ella, pero ahora me puse nerviosa yo. Benito Juárez tiene una tasa de 7 niños por cada 1,000, frente a 12 en el promedio de la ciudad, y alcanza hasta 18 en Milpalta, que siempre tenemos este problema de Milpalta como la delegación que más, o alcaldía, perdón, que más prevalencia tiene de estos problemas. Y tenemos temas, por ejemplo, que saltan, que también tenemos en Cuauhtémoc y en otras alcaldías, ¿verdad?, que normalmente tienen mejores índices en términos de la mortalidad en niños y niñas, y que sería interesante como analizar a qué responde, por ejemplo, que esté en este caso Cuauhtémoc. Sabemos que ahí, por ejemplo, hay población indígena, no sé si esto responda a ello. Esta tasa en Miguel Hidalgo también llama la atención. Venustiano Carranza, Iztapalapa, pues es más acorde a algunos datos. Y de las principales causas de muerte entre esta población, tenemos que la probabilidad de estas de muerte y sus causas varían de acuerdo al grupo etario, ¿no? Y aquí tenemos el número de defunciones por grupo etario en 2018.
también aquí está elaborado con base en las estadísticas vitales del INEGI y tenemos que aquí el porcentaje que representan las personas de 0 a, a 11 meses tienen 1,224 defunciones frente, por ejemplo, al grupo de 6 a 11 años de edad que aporta 147 muertes. Entonces estamos hablando de un peso muy amplio y muy considerable de las muertes entre los menores de 1 año, como ya lo veníamos diciendo, pero en términos numéricos se ve lo dramático de las diferencias en edad, por edades. Y también tenemos el otro fenómeno de que a partir de los 12 años empieza a aumentar ese número de personas que sufren este tipo de problemas, pero que también tiene que ver con ya ciertas edades en donde los niños y los adolescentes empiezan a entrar en otras causas de muerte que son violentas, en fin, una serie, o por accidente, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que en 2018 se registraron 1,880 defunciones infantiles y el 65%, lo que les decía, es de estos menores de 1 año. En la población menor de un año, el 83% de las muertes se debe a dificultades respiratorias, enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas y malformaciones y anomalías cromosomáticas. Entonces, estamos hablando, muchas de estas muertes son evitables, ¿no? Y son evitables de una manera como, digamos, como muy evidente en términos de, por ejemplo, las parasitarias, las infecciosas, respiratorias. Entre 1 y 5 años de edad, el 52% de las muertes corresponde a malformaciones y anomalías cromosomáticas, enfermedades del aparato respiratorio. Aquí empiezan a aparecer los tumores malignos y enfermedades del sistema nervioso, y conforme vamos aumentando también van cambiando las enfermedades. Ya se vuelve una enfermedad importante en la población de 6 a 11 años. Esta es el tema de los tumores malignos. Otra vez empezamos a ver el sistema nervioso y malformaciones y anomalías cromosomáticas. Entre 12 y 17 años de edad, el 48% de los fallecimientos se debe a eventos de intención no determinada, que, bueno, pues ahí muchas veces tiene que ver, bueno, con problemas que no se visualizan bien, tumores malignos, agresiones como homicidios y lesiones autoinfligidas intencionalmente, que son los suicidios, ¿no? 2 minutos, Araceli, perdóname. Sí, Sí, el otro gracias. tema es el porcentaje de población infantil de cada alcaldía según la cobertura médica, y en este caso también tenemos el tema de que, por ejemplo, Milpalta es la alcaldía cuya, si sumamos los que estaban inscritos en el 2015 en el Seguro Popular y los que no contaban con cobertura, pues es lo más amplio, ¿no? Entonces, a medida que el nivel socioeconómico va aumentando, va cayendo la cobertura de tanto lo que se llamó el Seguro Popular y que ahora es el INSABI, ¿verdad? Llegando a estar, por ejemplo, entre Miguel Hidalgo y Benito Juárez entre 12 y 13% frente al 64% en Milpalta, es decir, tienen una cobertura, la mayoría de estos niños que viven en Milpalta, parcial, lo han tenido por mucho tiempo o no tienen esta cobertura 12%, y 21, 22% están en instituciones como el IMSS, el ISSSTE, que tienen ya la cobertura completa, y la parte gris es lo que tiene que ver con el seguro privado, y aquí tenemos que tanto Coajimalpa como Miguel Hidalgo son las alcaldías que tienen precisamente pues mayor cobertura en términos de seguros privados, y que entonces pues uno supondría que tiene la mejor
cobertura en términos de capacidad económica y recursos para poder hacer frente a estas enfermedades. Y bueno, pues yo dejaría aquí, pues agradezco a todas y a todos su atención y pues dejo de compartir. Muchas gracias, Araceli, por ajustarte al tiempo, que realmente es poquito, pero además por el gran esfuerzo de síntesis, porque nos consta que has seleccionado pues, indicadores, una pequeña parte de todos los que se pueden consultar en el documento, pero me parece que es un buen punto de partida para contextualizar la reflexión en torno a los temas de pobreza, malnutrición y salud. Le voy a dar la palabra en este momento a Cata, porfa, para que nos comparta algunas reflexiones sobre lo que ha preparado a propósito del tema. Cata, tienes la palabra. Gracias. Gracias, María, y gracias a todas las compañeras del panel. Es un gusto poder compartir con ustedes esta sesión. Quería felicitar primero al Gobierno de la Ciudad de México por generar estos espacios de discusión que están especialmente dedicados a ver cómo está la situación de niños, niñas, adolescentes en la ciudad. Como ya mencionó Araceli, pues la Convención de los sobre los Derechos del Niño, la cual fue ratificada hace 30 años, invita y hace un llamado a los países y a las ciudades a que tengan datos objetivos y confiables para poder monitorear la situación de la infancia y la adolescencia en sus territorios. Así que resalto el esfuerzo del Gobierno de la Ciudad de México vía el Evalúa de sistematizar datos e información de diferentes fuentes confiables, de hacer diagnósticos, de hacer análisis periódicos y de diseminar los hallazgos y las recomendaciones de política, porque eso contribuye a las mejoras de las políticas que atienden a la infancia y la adolescencia. Así que este es un esfuerzo que no es solo necesario, sino que es apropiado y es oportuno y que cumple con el mandato de la Convención y de las diferentes recomendaciones del Comité de Derechos del Niño para México. Quisiera hacer 3 reflexiones importantes sobre este conversatorio de pobreza, malnutrición y salud de niños y niñas en la Ciudad de México, obviamente basados en lo que Araceli nos presenta y también en la riqueza de información que se encuentra en el documento preparado por el Evalúa, el cual, como ya se mencionó, se puede bajar desde la página del Evalúa. El primer punto que quisiera resaltar, que ya lo dijo Araceli, pero de cierta manera es profundizar, es que la pobreza afecta más severamente a niños, niñas y adolescentes que a la población adulta. Esto es un fenómeno que no solo pasa en la Ciudad de México, esto es un fenómeno como país, también se presenta esta misma situación, donde los niños viven en condición de pobreza y tienen más probabilidad de vivir en pobreza que los adultos. Pasa en México y también pasa en otros países y regiones del mundo. Sin embargo, cuando vemos los datos específicos de la Ciudad de México, vemos una situación que es preocupante, pues la pobreza afecta alrededor del 70% de niñas y niños, y eso si lo ponemos en números, es 1.3 millones de niños y niñas que justamente están viviendo en condiciones de pobreza. No solamente es la ausencia de ingreso, de tener recursos monetarios para accesar o tener acceso a sus necesidades básicas, pero es una serie de carencias sociales fundamentales. Entonces, esto sigue siendo una gran preocupación. El mensaje también alrededor de esto es que la pobreza se distribuye diferente entre los diferentes grupos etarios de niños, niñas y adolescentes. Y dentro de este gran grupo de niños, niñas y adolescentes, como ya dijo Araceli, la primera infancia es la más preocupante, es donde más está concentrada la pobreza. Estamos hablando de que hay en la Ciudad de México casi 400,000 niños y niñas menores de 5 años que viven en condiciones de pobreza. ¿Y qué significa esto? Aquí es muy importante, todas las etapas de vida son fundamentales para el desarrollo adecuado de una persona. Sin embargo,
la primera infancia es fundamental, es el inicio de la vida y es el inicio del desarrollo, tanto físico, pero también emocional y cognitivo de todos los individuos, y por lo tanto la primera infancia es cuando se está desarrollando todo eso, se está fortaleciendo, y cualquier afectación en esta edad puede tener daños irreparables, irreversibles, que pueden afectar tanto el desarrollo de los individuos, pero también su participación en la sociedad de manera activa y de poder contribuir a la misma. Entonces, podemos estar viendo que los daños que se generan en la primera infancia van a afectar por toda una vida a la población y afecta a las personas en sí, pero también afecta a la sociedad en general. Un ejemplo muy claro de estas afectaciones tienen que ver con la mala nutrición. La mala nutrición durante la primera infancia puede generar retrasos en el desarrollo físico, psicomotor de niños y niñas, y justamente si se presentan casos sostenidos en el tiempo, por ejemplo, de desnutrición crónica, allí puede haber una afectación irreversible. Y esto, ¿qué es lo que contribuye? A que justamente se esté pasando de generación a otra la transmisión intergeneracional de la pobreza, es decir, una persona un niño o niña que nace en condiciones de pobreza, que no tiene acceso a una buena alimentación, no logra desarrollarse adecuadamente, va a continuar con una serie de afectaciones por el resto de su vida y no necesariamente va a llegar a tener un proceso de contribución productiva y de independencia. Así que de cierta manera, si queremos atender la pobreza en la Ciudad de México, no quiere decir que otros grupos etarios y otros grupos poblacionales no sean de importante atención, pero sí es un llamado a que se priorice la atención y el cuidado de la primera infancia. Sabemos que las necesidades son muy amplias, no son solamente un tema de buena alimentación o de cuidado o de su salud, sino se requieren intervenciones que sean integrales y que sean a escala. El segundo tema que quería resaltar es la importancia de que todos, tanto pues en este conversatorio, pero quienes nos escuchan y en general en los tomadores de decisión y en las políticas públicas, empecemos a buscar las relaciones de estas problemáticas que a veces se entienden por separado. Es decir, pobreza, malnutrición, salud, están fuertemente ligadas e interconectadas. En una ciudad de la dimensión como la Ciudad de México, es muy importante entender estos aspectos que ya mencionaba Araceli, como por ejemplo la fuerte desigualdad por ingresos y los impactos que se genera a raíz de esta situación en la salud, en la alimentación. Lo otro muy importante es darle un contexto territorial. No es coincidencia las afectaciones, por ejemplo, de inseguridad alimentaria y desnutrición que se presentan en Milpa Alta, y también cuando empezamos a detallar, que mencionaba Araceli, por ejemplo, en tasas de mortalidad, en cobertura de salud, no es coincidencia que justamente, por poner un ejemplo, en Milpa Alta también se presentan afectaciones amplias en carencias sociales, desde las condiciones de las viviendas, condiciones de hacinamiento, es decir, todas las señales de condiciones de pobreza están presentes, y no es casualidad que todas estas otras afectaciones en términos de salud y alimentación estén ahí. Pero no es solamente un tema, digamos, al hablar de pobreza, recordemos que no es solamente un tema de ingreso, sí es fundamental el tema de que las familias tengan acceso a un ingreso básico que les permita cubrir sus necesidades básicas y vivir con dignidad, pero también la pobreza muchas veces afecta a la población en términos de la información que tienen para la toma de mejores decisiones, y a veces es ahí donde se requieren mayores esfuerzos, por ejemplo, para atender esta situación de malnutrición y algunos aspectos de salud. En esta situación resalto dos puntos para
sobre todo para los más pequeños, en términos de información, es muy importante promover y proteger la lactancia materna. La lactancia materna debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y se debe impartir de manera complementaria hasta los 2 años, y todo lo que se pueda ofrecer a la población en términos de información, de guía, para justamente continuar la promoción de la lactancia como el mejor alimento que puede recibir un niño desde los inicios de su vida, es una ganancia significativa y va a ayudar a contribuir a la mejora de estos indicadores que nos estaban presentando. Pero no solamente, el segundo aspecto no es solamente el promover y proteger la lactancia materna, sino fortalecer todos los esfuerzos alrededor de la alimentación complementaria, donde se puedan otorgar a niños y niñas alimentos nutritivos. Estamos viendo el fenómeno que pasa en la Ciudad de México, pero también en todo México, donde muchos niños y niñas están siendo alimentados con alimentos o productos de bajo nivel nutricional, están tomando bebidas azucaradas y están teniendo tal vez un nivel calórico superior al que deberían tener, pero no están recibiendo los nutrientes necesarios. Seguramente la doctora Oliva y Tere nos van a de pronto enfatizar en algunos de estos temas, pero sí es muy importante para atender la situación de malnutrición y algunos aspectos de salud, el atender la buena alimentación desde los primeros años de vida. Y finalmente, mi tercer punto de reflexión es: ¿dónde está la ciudad y hacia dónde debe seguir para continuar el curso de las recomendaciones de la Convención y atender de manera prioritaria las afectaciones de pobreza, malnutrición y de salud? Pues, como hemos visto, hay algunos avances importantes de la ciudad. Sin embargo, la ciudad todavía debe hacer mayores esfuerzos para atender las problemáticas presentadas, y no solamente para atenderlas, sino para garantizar el bienestar y el desarrollo pleno de todos los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de México. Aquí hay que hacer un esfuerzo para priorizar, y desde UNICEF recomendamos prestar atención a estos 3 puntos fundamentales. El primero es la ampliación de mi beca para empezar. Como ya mencionaba Araceli, este es un programa de transferencias monetarias que se otorga a todos los niños que atienden la educación básica y secundaria pública de la ciudad. Es un esfuerzo valiosísimo y muy importante por parte del gobierno de la Ciudad de México, y desde UNICEF celebramos su existencia y que poco a poco se ha ido expandiendo y ampliando. Sin embargo, todavía este programa no cubre a los niños que están en educación inicial o aquellos menores de 3 años que todavía no inician su preescolar. Por ello, por ende, no reciben este beneficio, y ya teniendo los datos de dónde está concentrada la pobreza en la Ciudad de México, consideramos un importantísimo esfuerzo intentar también cubrir a esta población. Puede ser bajo diferentes modalidades, puede ser la expansión de mi beca para empezar, o puede ser un beneficio similar que esté relacionado a este esfuerzo. También a futuro sería importante expandir el beneficio para niños y niñas y adolescentes a los adolescentes ya de 15 años a 18, con una mira a que la Ciudad de México tenga en los años venideros un beneficio o una transferencia para la infancia. Muchos países y algunas ciudades grandes alrededor del mundo están implementando este concepto de apoyar a las familias más necesitadas vía transferencias monetarias, y qué mejor que hacerlo que teniendo una focalización vía la infancia y la adolescencia. Así que esta sería la primera recomendación. Y siguiendo en la línea de la atención a la primera infancia, es muy importante que se pueda ampliar también la cobertura del cuidado infantil.
Aquí vale la pena reconocer que la ciudad sí está haciendo un esfuerzo muy grande en mejorar la infraestructura, en ofrecer servicios de manera gratuita, y esto es muy importante y reconocemos y celebramos estos avances. Sin embargo, según el informe de gobierno de agosto de este año, se informa que la cobertura de educación inicial, que puede verse también como sistema de cuidado para los niños en primera infancia, la cobertura es muy baja, solo el 7%, o sea, hay una cobertura de estos servicios del 7% en niños menores de 3 años. Por lo tanto, reconociendo los avances, reconociendo los esfuerzos, el llamado es a pensar en escala para justamente beneficiar a niños y niñas que requieren un cuidado adecuado y, ¿por qué no?, también beneficiar a sus padres, a sus madres que requieren salir a trabajar y necesitan dejar a sus niños de manera segura y donde se garantice un adecuado cuidado y atención. Y finalmente, en términos de la alimentación, pues ya mencioné la importancia de la lactancia materna, de la alimentación complementaria y continuar estos esfuerzos ya para los niños más grandes, pero nuevamente es hacer un énfasis en la importancia de la buena alimentación. Aquí tal vez la recomendación es expandir los programas de asistencia alimentaria. También podría ser vía los comedores comunitarios que en algún momento existieron y que es muy importante que estas políticas que se apliquen sí sigan lineamientos adecuados de buena nutrición para dar raciones de alimentos y guía a la población sobre lo que consiste una buena alimentación. Aquí quisiera resaltar que justamente hoy la jefa de gobierno y la directora del DIF han anunciado una expansión en apoyos de alimentos para niños y niñas en edad escolar. Habrá que conocer los detalles de este esfuerzo, pero de ya es una iniciativa bienvenida y es una iniciativa que justamente está atendiendo la importancia de apoyar a las familias que más lo necesitan en cuanto a una adecuada alimentación. Y bueno, estas 3 recomendaciones las haría solamente de ver la presentación de Araceli y de ver el documento, pero no quisiera cerrar sin antes decir que con el contexto del COVID y las afectaciones que se están dando actualmente, pues cobran todavía mayor relevancia. Es decir, estas recomendaciones de expandir los programas de transferencias monetarias, de apoyar el sistema de cuidado, sobre todo de la primera infancia, de mejorar la alimentación y la seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes, se hace todavía más importante y más prioritario en este contexto que estamos viviendo ahora. Así que digamos, para cerrar esa reflexión alrededor de cómo va la ciudad con respecto al mandato de la convención, reconocemos que hay avances, sin embargo hay una tarea grande por delante justamente para atender estas brechas y estas disparidades que todavía vemos de manera muy evidente. Y sí hago el llamado que justamente por la situación del COVID se requiere con urgencia la atención a muchos de estos temas. Recordemos que la convención pues resalta que los niños y niñas son sujetos de derechos y que esos derechos no deberían esperar y que también siempre prima el interés superior de la niñez. Entonces, todos los esfuerzos alrededor técnicos, presupuestarios que se puedan poner para garantizar su bienestar va a ser justamente lo que se alinea con la convención y va a traer mucho más bienestar para las infancias de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Cata, por tu esfuerzo de síntesis, pero como siempre, clara, precisa y directa y respondiendo a lo que te habíamos invitado, pones sobre la mesa todos los elementos, yo diría, sustantivos y analíticos
que nos permiten, ¿no?, abonar a la reflexión, del énfasis evidentemente en primera infancia por todas las implicaciones que tiene el no atender ciertas necesidades en esa etapa de la vida, la necesidad de adoptar una mirada relacional de los problemas, de además ubicarlo en un contexto de desigualdad territorial que caracteriza a la Ciudad de México, y además enlazas con todos los elementos que tú consideras que desde la política pública deberían ser recuperados, y además en el contexto de la, ya no es urgencia, eventualidad, ya casi es una regularidad, ¿no?, lamentablemente, del confinamiento o de la situación que vivimos por la COVID. Gracias, Cata. Antes de darle la palabra a la secretaria Oliva López Arellano, quisiera invitar nuevamente a quienes nos escuchan a través de las redes de Evalúa, para que hagan llegar sus preguntas y sus reflexiones, y con gusto las retomamos de ahí para poder incorporarlas en la última parte del conversatorio. Le doy la palabra ahora, le doy nuevamente la bienvenida, la saludo con mucho gusto, le doy la palabra ahora a la doctora Oliva López Arellano para que pues aporte todo aquello que sin duda será muchísimo a la reflexión que hoy nos ocupa. Tiene la palabra, doctora. Gracias. Buenos días, no, buenas tardes ya a todos y a todas las panelistas. Un gusto encontrarlas en esta tarea de reflexionar sobre los 30 años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de los Niños, las Infancias en la Ciudad de México. Muchas gracias a la doctora Araceli Damián, que me invitó a participar en este conversatorio, y a todas las compañeras que nos encontramos frecuentemente preocupadas por la garantía de derechos en general, pero en este caso específicamente por los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Bueno, yo, como ustedes ya han planteado varias cosas, yo solamente quiero tomar algunos de estos puntos para avanzar en la parte más institucional de salud y comentar lo que yo pienso que son desafíos fundamentales para el gobierno de la ciudad, no solo para la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, sino para el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, es una ciudad heterogénea, como ustedes ya lo presentaron, polarizada, con un porcentaje de población en general, más de la mitad de su población en condiciones de pobreza y con profundas desigualdades sociosanitarias, territoriales y con inequidades en salud. Este es el marco donde nos movemos. También es una ciudad rica, viva y con muchos recursos, no solamente con recursos, digamos, monetarios, sino con recursos culturales, simbólicos, con capacidad de organización y con una participación muy importante de muchos grupos sociales. Entonces, en este marco, el mandato de la Secretaría de Salud de la ciudad es garantizar el derecho a la salud. Y el derecho a la salud, en términos amplios, implica dos componentes. El que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, que justamente son estos determinantes sociales de la salud los que se vulneran cuando hay condiciones de pobreza, cuando hay carencias sociales, porque son las condiciones preexistentes para producir salud como colectivos. Y el segundo componente que nos atañe más directamente, que tiene que ver con el sistema médico-sanitario y con la prestación de servicios de atención médica, digamos, desde promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención, rehabilitación, cuidados paliativos y acompañamiento a la muerte digna. En esta perspectiva, pues la Secretaría de Salud de la ciudad ha colocado el modelo de salud en tu vida para brindar esta mirada de garantía de derechos y para garantizar los derechos en términos instrumentales, ya con sus políticas, con sus atenciones, con sus programas. Es el programa global, es un modelo de salud en tu vida, que se despliega después con salud en tu casa, salud en tu escuela, salud en tu comunidad. Con esto yo lo que quiero remarcar es que tenemos una visión integral de garantía de derechos para los distintos momentos del curso de vida. Y en esa garantía integral, pues por supuesto el curso de vida y los niños, las niñas, los adolescentes tienen un papel fundamental. La estrategia operativa de este modelo, para hacer, digamos, nuestra tarea día a día, que es, por un lado, garantizar la seguridad sanitaria de la ciudad, donde se despliegan muchas actividades que tienen que ver con fomento sanitario, regulación sanitaria, y donde justamente hay componentes
donde podemos incidir en términos de la alimentación, de la regulación de la publicidad, de la construcción de entornos saludables, y otro donde desplegamos redes integradas e integrales de servicios de salud. Entonces, esas son las dos vías por las que estamos tratando de aterrizar este modelo de salud en tu vida. Un poco la pandemia lo que nos obligó es a tomar, digamos, a enfrentarla, pero todo lo que estamos haciendo es para fortalecer estas vías de fortalecer lo público, garantizar los derechos, ampliar las capacidades institucionales y dar una atención lo más integral posible. En este marco institucional es donde atendemos la salud de los niños, niñas, adolescentes y a través de intervenciones específicas que van desde promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención también a la enfermedad y cuidados paliativos. Que suena muy terrible en el caso de los niños, no es algo habitual, pero como tenemos algunas áreas que prestan servicios, por ejemplo, a niños con cáncer, entonces tenemos estos programas de atención y cuidados paliativos. En promoción de la salud, voy a ir muy rápido para ir ilustrando cómo están digamos, esta mirada general y cómo se despliega. Promoción de la salud es básicamente salud en tu escuela, un componente muy importante, donde aprovechamos los espacios escolares para incidir sobre todo en la capacitación de hábitos saludables, para formar una serie de alfabetizar en salud, ¿sí? Para prevenir de enfermedades infecciosas, muchas de ellas evitables por vacunación, también para incidir sobre parasitosis, anemia, trastornos de la alimentación e identificar tempranamente trastornos visuales, auditivos, posturales. En estas escuelas nosotros lo que hacemos es trabajar con los niños, con los padres de familia, con los maestros, con los tutores, para mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas mediante acciones de promoción y adopción de hábitos saludables. Por ejemplo, se despliegan 93 equipos de salud que han validado un porcentaje de escuelas primarias oficiales como promotoras de salud. Se han atendido 113.734 niñas y niños, esto en un periodo de un año. Se expiden certificados médicos, se forman como promotores de salud y aquí tenemos cerca de 4,000 niños formados, niños y niñas formados, y se brindan sesiones educativas y un conjunto de jornadas en estas escuelas con enfoque de derechos humanos donde han participado también más de 3,900 niños y niñas. Este es un ejemplo de una actividad de promoción de la salud, sobre todo en entornos escolares, para transformarlos en entornos escolares saludables, pero también para incidir en la formación, alfabetización en salud de niños y niñas. Ahora, a partir de que la SEP ya incorpora una materia que se llama vida saludable, esto seguramente será mucho más fácil y será más generalizado. Prevención de enfermedades, pues tenemos varios programas, se fomenta la lactancia materna, se otorga consulta del niño sano, la valoración nutricional, monitoreo del crecimiento y desarrollo, se previenen enfermedades infecciosas, sobre todo con vacunación, y todo lo que tiene que ver con la prevención de accidentes. Y un programa para apoyar crianzas positivas y entornos familiares libres de violencia. Como ejemplos nada más, tamiz metabólico neonatal, que permite identificar tempranamente una serie de enfermedades congénitas y metabólicas, hipotiroidismo, galactosemia, hiperplasia suprarrenal, fenilcetonuria, fibrosis quística. Esto se hace en los hospitales, en las unidades de salud, y se han revisado más de 10,000 recién nacidos, se han tamizado. En los 24 hospitales de la red de la CEDESA, ¿sí? También se hace esta valoración y se canalizan cuando se identifica un menor con alguno de estos problemas al tercer nivel que no tenemos en la ciudad. Como gobierno de la ciudad se canaliza a los hospitales de tercer nivel. Para decirlo muy rápido, en 2019 se realizaron
33.892 pruebas de tamiz metabólico. Se aplican vacunas también, tuberculosis, hepatitis B, se alienta la formación de el uso de la cartilla de vacunación, el tamiz auditivo neonatal. En términos de vacunas, hemos vacunado más de 500,000 de niños para prevenir contra la poliomielitis y 1.2 millones para prevenir contra la influenza el año pasado. Aquí también se cuelan los adultos mayores y las mujeres embarazadas contra la influenza. Pero digamos que tenemos un programa fuerte de vacunación, universal, gratuita, y que también prioriza los territorios, como ya se señalaba, los territorios en peores condiciones de índice de desarrollo social. Tamiz auditivo neonatal también, que se realiza en las unidades hospitalarias y como parte de la clínica, que es una clínica de microtia, que es una deformidad congénita del oído externo, también hay intervención hospitalaria en el hospital de Tacubaya, en el hospital pediátrico de Tacubaya. Para crecimiento y desarrollo se despliega un conjunto de programas, no los voy a mencionar todos, pero el año pasado dimos cerca de 100,000 consultas de niño sano a menores de 5 años, donde tiene diversos componentes: la vacunación, la lactancia materna, la valoración y seguimiento de crecimiento y desarrollo, la orientación nutricional, ¿sí? Y se atendieron en el sistema de salud de la ciudad, sobre todo en el nivel ambulatorio, 5,465 niños menores por enfermedad diarreica, que es uno de los problemas en este grupo, y 63,000 por infección respiratoria aguda, que esto también está expresado en la mortalidad. Todavía seguimos teniendo mortalidad por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años y por enfermedades diarreicas. Hay un programa de estimulación temprana en 82 unidades de salud con grupos específicos formados, la aplicación de vacunas que ya señalaba, y también atención más específica a algunos grupos y con algunos programas particulares, como sería los servicios amigables para adolescentes de salud sexual y reproductiva, donde hay orientaciones, donde el personal está capacitado para ser sensible a esta población, y ahí el año pasado se dieron 27,000 consultas de primera vez, más de casi 50,000 orientaciones en salud sexual y reproductiva a menores de 18 años. El personal de salud que atiende estos servicios, como señalaba, está capacitado y tiene una formación específica para ser sensible. Tenemos en este grupo 442 prestadores de servicio y casi 2,500 promotores de servicios amigables. Ahora, también tenemos, lo señalaba, atención hospitalaria con clínicas específicas para problemas particulares, como clínica de síndrome de Down, clínica de autismo y una clínica de labio paladar hendido, que resuelve problemáticas particulares. Urología y nefrología pediátrica en el Hospital Pediátrico de Iztacalco, atención a leucemias en el Pediátrico de Moctezuma, atención a niños quemados, que es un accidente muy frecuente en la ciudad, en el Pediátrico de Tacubaya, y atención neuroquirúrgica en el Hospital Pediátrico de Legay. Cuidados paliativos en los hospitales pediátricos, donde se hace un trabajo, sobre todo en Moctezuma y en Iztacalco, que son enfermos crónicos con enfermedad renal crónica o con leucemias. Se hace un trabajo permanente de monitoreo y asesoría a la familia. ¿Cuáles son? Y para ir cerrando, estos son programas que estamos articulando en el primer nivel de atención, articulándolo con el segundo nivel de atención, el nivel hospitalario. Pero ¿cuáles son los desafíos institucionales que nosotros vemos? Realmente funcionar como un sistema de salud integral, articulado. Porque si ustedes ven, pues estos son programas que van avanzando muchas veces sin articularse con otras acciones. Entonces, nuestro trabajo desde que llegamos es hacer este planteamiento de modelo de salud en tu vida con programas integrales, además con acciones territorializadas y con espacios población prioritarios.
O sea, tenemos una perspectiva universalista y de gratuidad y de incremento de la calidad, pero priorizamos zonas con mayores desigualdades, zonas precarias, zonas periféricas, zonas que tienen vulneración masiva de derechos, para que estas sean los sitios donde concentramos nuestra actividad en primera instancia. O sea, son zonas, espacios población prioritarios. Esto articularlo con un sistema de cuidados. Creemos que es algo que requiere la ciudad. Ha habido avances, pero requiere un sistema de cuidados integral que pueda articularse para hacer este proceso de atención-cuidado, que es muy importante para proteger a todas las personas, pero en particular a los extremos de la vida, a los niños, las niñas, los adolescentes y también los adultos mayores. Hay campos específicos donde tenemos una deuda. Están colocados, hay algunos servicios, pero son servicios que no han tenido un peso muy importante y que están subutilizados y que deberían jugar un papel central en la atención de los niños, las niñas y los adolescentes. Servicios de salud mental y adicciones, por ejemplo, prevención y atención de adicciones. Más en este momento lo colocan como una prioridad por los cambios de la sociabilidad, en la vida, en el encierro que han sufrido estos chiquitos en la pandemia, la inseguridad y la sensación de riesgo y de vulnerabilidad que está muy presente en los distintos informes que se han desarrollado sobre infancias en este momento de la pandemia. Otro componente muy importante que está presente, que lo tenemos, pero lo debemos generalizar, es prevención y atención de violencia intrafamiliar. Desde luego este campo rebasa a los servicios de salud, pero es un espacio muy importante para detectar y para atender muy integralmente esta problemática social. Y luego algunos grupos de atención prioritaria. Ya lo señalaban ustedes, primera infancia, nosotros ahí tenemos muchas actividades como programas, pero también población en situación de discapacidad, población infantil migrante, población indígena, por ejemplo. Y ahora algo que se ha visibilizado y que estamos atendiendo recientemente son población trans, o sea, población de la diversidad sexual, pero en particular niños y adolescentes que están en una situación de mayor vulnerabilidad por su condición de diversidad sexual o porque están en una situación de personas trans. Y sabemos que las intervenciones tempranas en esta población pueden mejorar la calidad de vida y reducir mucho los riesgos en términos de sus enfermedades. Esos son los desafíos institucionales, pero creo que enmarcados en desafíos estructurales que tiene la ciudad. El desafío estructural de reducir la pobreza, disminuir las desigualdades, las brechas en el caso de salud, las desigualdades socioterritoriales, las brechas sociosanitarias y las inequidades en salud, donde CEDESA, la Secretaría de Salud de la ciudad, coadyuva con políticas intersectoriales. No es la tarea principal la mejora del espacio público, la mejora de la vivienda, el acceso al agua, pero todas estas son acciones intersectoriales donde la Secretaría de Salud está trabajando con estos distintos actores, de hecho todo el gobierno en las 333 colonias prioritarias, porque ahí puede haber una transformación estructural que reduzca los niveles de pobreza, permita una menor vulneración y pueda reducir también esta negación de derechos que está presente en estos entornos. La reducción de desigualdades sociosanitarias e inequidades en salud es muy importante. Como ustedes mostraban, el indicador de mortalidad infantil, que va de 18 a 7, con un promedio de 12 defunciones de menores de 1 año por 1000 nacidos vivos estimados en la ciudad, pero tiene estas diferencias. Pero casi cualquier indicador que tomemos de infancia, de preescolares, de adolescentes, en salud, en servicios de salud, en acceso a servicios, va a tener este comportamiento. Coberturas de vacunación. Tenemos coberturas altas en la ciudad, pero si hacemos censos vacunales vamos a encontrar estas diferencias.
inseguridad alimentaria, ya lo mostraban ustedes, pero también malnutrición, obesidad y sobrepeso, acceso diferenciado a servicios integrales, es muy distinto el acceso que puede tener, aunque nos esforzamos en Secretaría de Salud, pero quien tiene una seguridad social, IMSS o ISSSTE, o alguna otra seguridad social que le brinda servicios de primero, segundo, tercer nivel, rehabilitación, a los servicios que puede otorgar la Secretaría de Salud para su población, que son sujetos de derecho, así los visualizamos, pero que finalmente tenemos un recorte en términos de la oferta de servicios. Tenemos servicios ambulatorios, servicios hospitalarios, pero no tenemos servicios de alta especialidad. Entonces, este acceso diferenciado y la afectación diferenciada del crecimiento y desarrollo. Entonces, creo que son desafíos institucionales, desafíos estructurales de todo el gobierno, que rebasa con mucho la capacidad de la Secretaría de Salud de la ciudad, pero que no por ello los dejamos de lado y más bien como el eje, lo que nos mueve, lo que nos guía, es el derecho a la salud en términos integrales de esta visión amplia del derecho a la salud, pues nosotros coadyuvamos con servicios que tienen que ser, que en la ciudad todos los servicios son gratuitos, son universales para la población sin seguridad social, nuestros servicios, y tenemos una prioridad de que sean de calidad. Recuperar esta ética del servicio público, de que el servicio público no es un servicio de segunda, no es un servicio para pobres, no es un servicio de mala calidad, es un servicio digno que garantiza calidad, que garantiza acceso sin discriminación y que es un componente fundamental para avanzar a la igualdad real de todas las personas. Y por supuesto, priorizando estos grupos que tienen que tener una atención prioritaria, porque finalmente son grupos que son sujetos de derecho, pero también que tienen una condición que debe ser tutelada por el Estado. Y con esto dejaría mi intervención. Gracias. Muchas gracias, secretaria Oliva. Realmente, también por el esfuerzo de síntesis, por supuesto, pero a veces hablamos de esfuerzo de síntesis y es que pareciera que con ello estamos reduciendo la información que se proporciona y al contrario, ¿no? Por proporcionarnos este escenario, si se permite la expresión, ¿no? Institucional, desde donde se brindan servicios, ¿no? Con toda la naturaleza o en todas las distintas etapas, como usted menciona, pero sobre todo para aportarnos o hacernos ver de qué manera este conjunto de servicios, ¿no? De promoción, prevención, atención, cuidados paliativos, se brindan de manera específica al grupo de población infantil, ¿no? Que es sobre el que hoy estamos reflexionando. Me parece que hay algunos elementos en los que todas hasta ahora, y me atrevería a decir que también la doctora Teresa va a coincidir con esto, coincidimos que tiene que ver con la integralidad en la concepción, ¿no? En este caso del modelo de salud, pero también la articulación pues, con otro tipo de problemáticas y, por supuesto, con las instituciones desde donde se brindan a distintos niveles de atención estos servicios. Voy a aprovechar para hacer un comercial, porque algunas de las tareas pendientes que la secretaria Oliva nos comparte tienen que ver con el problema de la inseguridad y es un tema que trataremos en extenso en la próxima sesión. Y bueno, no voy a repetir, obviamente, pero sí quería hacer énfasis en estos elementos porque creo que pueden ayudar a la reflexión final. Gracias nuevamente, secretaria Oliva. Le vamos a dar la palabra en este momento a la doctora Teresa Chamán, otro broche de oro. Vamos a escucharla, lo que nos comparta a propósito de la reflexión del día de hoy. Teresa, tienes la palabra. Gracias. Yo sí traigo una presentación, la voy a compartir. Y bueno, y en este sentido, pues lo que yo quisiera es tratar de no ser repetitiva y bueno, qué bueno que traía la presentación para que ustedes puedan visualizar que había considerado muchos de los aspectos ya mencionados. Debería haber iniciado agradeciendo la oportunidad de participar con ustedes en este conversatorio que en realidad, pues para mí es un honor. Y bueno, en este sentido yo hablaré de los principales desafíos de la política social de la Ciudad de México en materia de malnutrición
durante la infancia. Y brevemente también les daré un contexto un poco más actualizado, los desafíos y algunas recomendaciones y un comentario final. De inicio, yo les quiero mostrar que el problema y los desafíos están basados en el cambio de cuestiones estructurales. Y aquí ustedes pueden ver que existe un círculo vicioso de la malnutrición, la cual está dada por varios factores determinantes y multicausales. Las familias más pobres tienen un mayor número de hijos, hay insatisfacción de necesidades básicas en estas familias de alimentación, vivienda, educación. La salud se ve mermada y hay un deficiente crecimiento y desarrollo que en general se traduce en malnutrición. Hay mayor riesgo de morbilidad, sobre todo de enfermedades infecciosas, diarreas, iras, mayor mortalidad materna e infantil, bajo rendimiento escolar y desarrollo de capacidades. Hay un mayor desempleo y subempleo que generan bajos ingresos y que ahorita por el COVID lo vemos mayormente mermado. Alimentación inadecuada y acceso y disponibilidad a alimentos chatarra que han crecido en la Ciudad de México mucho. Cada vez más las mujeres son cabezas de familia sin formación ni oportunidades. Y otro punto, la transición de la pobreza de una generación a otra. Y este es un ciclo que lo vemos que se refleja en el país y en la Ciudad de México. Estos son cambios estructurales que tenemos que ir cambiando poco a poco y como ya lo mostró Oliva, se han hecho programas, estrategias y acciones, no solo en salud, sino intersectoriales para poder ir cambiando. Es una revolución. Sin embargo, y en otro aspecto, yo les quiero mostrar algunas cifras para la Ciudad de México de acuerdo a la ENSANUD 2018-19, actualizando las de la ENIM que les mostró Araceli. Y les quiero dar malas noticias. No solo no hemos logrado mantenernos o disminuirlas, sino hemos aumentado la prevalencia de mala nutrición en los niños menores de 5 años, en donde el bajo peso, de acuerdo a lo que Araceli nos mostró, estaba en 1.9 y ahora vemos, les quiero mostrar la columna verde, que está en el 4%, les pongo la comparación con el nivel nacional. La baja talla estaba en 9.3 y ha aumentado a 11.4. La emaciación, bueno, ha disminuido, que esto puede ser por la propia distribución de la curva, pero les muestro aquí cómo el sobrepeso y la obesidad la padecen alrededor del 5% de los niños y niñas en la Ciudad de México. La anemia en 1 de cada 3, es decir, se triplicó de acuerdo a las cifras del ENIM. Y la inseguridad alimentaria moderada y severa la padecen 1 de cada 6 hogares en donde hay niños menores de 5 años en la Ciudad de México. Por otra parte, también les muestro aquí qué ha pasado o qué está pasando con los niños escolares y los adolescentes, y son cifras espeluznantes. 45.5% de los escolares con sobrepeso y obesidad en la Ciudad de México. Es decir, nos estamos aproximando a 1 de cada 2. Esto sucede también en los y las adolescentes y esto es preocupante puesto que están estas cifras mayor a la media nacional. En cuanto a la anemia, lo padecen 1 de cada 6 niños escolares y de los adolescentes alrededor del 8%. Estos son los problemas de la triple carga de la mala nutrición, en donde por un lado vemos que hay desnutrición, pero por otro hay anemia. No voy a hablarles aquí de deficiencias de micronutrientes,
pero tengo muy claro que para los niños menores de 5 años, porque lo presenté recientemente, la semana pasada, en menores de 5 años, tenemos deficiencias de vitamina A, tenemos deficiencia de zinc, de vitamina B12, aunado a la deficiencia de hierro, que en la mayoría de los casos se traduce en anemia. En cuanto a los desafíos, y me voy a permitir mostrarles algunos, ya Catalina habló de algunos de ellos, pero yo quiero hablarles de algunos que he anotado que considero fundamentales. Hay 5. En la Ciudad de México hay que tener atención con visión de ciclo de vida que tiene que involucrar al embarazo hasta la edad adulta, por la que pasa el niño. Por ello, el segundo desafío es enfocarse en la atención del niño para crear ambientes saludables y no violentos que fomenten un sano crecimiento y desarrollo. Y en ese sentido, Oliva nos hablaba que aun y cuando en la parte de salud no está en su ámbito de acción la parte de la violencia, vemos que nuestros niños crecen en ambientes violentos. El tercer desafío es el garantizar, en función de los derechos de los niños y las niñas, una alimentación saludable, nutritiva y sostenible, es decir, una alimentación que no dañe el ambiente, que sea libre de acceso a la disponibilidad de alimentos que son dañinos para la salud. Cada vez más vemos que aún y con la normatividad hay acceso a este tipo de alimentos chatarra y bebidas que dañan la salud. El garantizar espacios libres y seguros para la realización de actividad física, y en ese sentido ya también Oliva nos hablaba de la cuestión de la inseguridad. Y el quinto reto sería el garantizar el agua sin costo y que sea segura para consumo humano. Y en este sentido, también poder garantizar el consumo de alimentos locales, estrechar las distancias en el acceso a alimentos de producción local. Y por ello, algunas acciones puntuales, no me voy a detener mucho en ellas porque ya se han hablado, pero está el aumentar las prevalencias de lactancia materna exclusiva, que esto nos van a permitir disminución en la morbi-mortalidad de los niños menores de 2 y 5 años. El garantizar un control del niño sano con vigilancia del crecimiento y desarrollo. Esto nos va a ayudar a la disminución de la mortalidad en niños menores de 1 año y la disminución de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 2 a 11 años de edad, como ya les mostré, con prevalencias altísimas, y esto va a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles en edades más tempranas. La disminución de la anemia y también no solo en los niños, sino en las mujeres de 12 a 49 años. Si disminuimos estas prevalencias, vamos a tener reducción en la prevalencia de alteraciones en el desarrollo psicomotor, mejor desarrollo intelectual y capacidad laboral en el futuro. Garantizar alimentación saludable y actividad física para tener estilos de vida saludable y calidad de vida. Y también prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. El disminuir el sobrepeso y la obesidad en la prevención y detección para disminuir la morbi-mortalidad y complicaciones metabólicas y la inseguridad alimentaria con la disminución de la proporción de hogares con inseguridad alimentaria en la Ciudad de México, con políticas basadas en atacar los determinantes sociales como el acceso universal, educación escolar de buena calidad, a trabajos que paguen salarios dignos y suficientes para eliminar la inseguridad alimentaria y distribución equitativa de la riqueza, con un crecimiento económico en la Ciudad de México. Entre otros factores, ya se han hablado
de estas acciones, pero yo quiero mostrarles que a nivel internacional se ha trazado un marco teórico para alcanzar un desarrollo y nutrición óptimo fetal e infantil, que está basado en estas acciones. No me voy a parar en ellas, pero quiero decirles que hay una base que tiene que garantizar, con base en conocimiento y evidencia, políticas y gobernabilidad, liderazgo, capacidad y proveer recursos financieros a la política social y económica en un contexto ambiental, nacional y global. Y en este caso podría ser hacia la Ciudad de México, en donde está basado en función del ciclo de vida para garantizar que nuestros niños crezcan adecuadamente y en el futuro no haya enfermedades crónicas transmisibles y tengan mayor productividad, basado en todos estos aspectos que ya les mencioné previamente. Algunos posibles efectos para mejorar el estado de nutrición: está el establecimiento de sistemas de vigilancia nutricional que garanticen apoyos alimentarios con mayor acceso a alimentos sanos, nutritivos y sustentables, sostenibles, orientación alimentaria, suplementos alimenticios para mejorar la dieta, educación para la salud y acceso a servicios de salud para garantizar el cuidado de la mujer y del niño y que ellos tengan menores enfermedades, y también garantizar el acceso a servicios de salud y saneamiento ambiental. Esto sin duda mejorará la nutrición de nuestros niños, niñas y adolescentes. Como un comentario final, no puedo dejar fuera, y ya lo han mencionado quienes me antecedieron, que ante la pandemia de COVID, que esta ha resultado en un deterioro en el empleo, los ingresos y la seguridad alimentaria, que ya se han documentado ampliamente en México, que ha aumentado la pobreza y podría repercutir en un deterioro del estado de nutrición de los niños menores de 5 años, que son los más vulnerables a este tipo de crisis. Tenemos que garantizar que las acciones y programas prioricen la prevención de la malnutrición en los primeros años de vida, con acciones dirigidas a su prevención en estos niños que son los más vulnerables. También en los escolares y quizás en los adolescentes, pero primordialmente en ellos. De tal forma que tengamos un círculo virtuoso del bienestar y derecho a la salud y nutrición de la niñez, donde las familias mexicanas tengan garantizadas la satisfacción de su vivienda digna, con educación, un estado de salud y nutrición adecuados con sano crecimiento y desarrollo de los niños, garantizado el acceso a los servicios de salud de calidad, la garantía de educación con calidad, empleo digno, sana alimentación que sea sustentable y sostenible, que las madres que son cabezas de familia en la Ciudad de México tengan formación y oportunidades de ingreso, y tenemos que garantizar esta transición de bienestar de una generación a otra. Con esto yo terminaría, y les quiero decir que no es lo mismo que haya igualdad que equidad, y garantizar que los niños tengan los mismos derechos. Muchas gracias y dejo de compartir. Muchas gracias, Teresa. La última lámina siempre oportuna para iniciar la reflexión a fondo, y por supuesto las anteriores también, y créeme que te estaremos dando lata, si Araceli nos lo permite, para ver esos datos de la ENSANUD, porque creo que hemos quedado todas bastante espantadas. Gracias a las 4 por haber sido tan rigurosas en el uso del tiempo. Tenemos unos minutos que además nos vamos a tomar con mucho gusto para empezar a compartir algunas preguntas. Han llegado muchas preguntas, si me lo permiten. Voy a empezar por el final. Y el final me refiero a los temas relacionados específicamente con el tema de salud. Hay muchas preguntas e inquietudes, secretaria Oliva, respecto de esta parte. Algunas usted con la exposición pues tan detallada sobre cómo se brindan, como decíamos, estos servicios desde
pues la plataforma institucional de la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad de México, las ha atendido. Entonces, para poder dar oportunidad a que podamos platicar sobre los diversos temas en las preguntas que nos hacen llegar, quisiera compartirle una, que en realidad contiene 3, que está más relacionada precisamente con uno de los temas que usted ponía sobre la mesa, sobre estas tareas pendientes. Dice la persona que nos hace llegar la pregunta: debido a que se señaló que el suicidio y las lesiones autoinfligidas son algunas de las causas de muerte de los niños y las niñas entre 12 y 17 años, ¿qué están haciendo las instituciones para prevenir el suicidio en la niñez? ¿Cuáles son las acciones que este gobierno implementa en materia de salud mental para la infancia? Y relacionada con esta, ¿hay convenios o protocolos de detección temprana de enfermedades en la niñez que se lleven a cabo en las escuelas? La voy a dejar aquí, secretaria Oliva, si a usted le parece, para no confundir los temas, y si gusta responder, después voy compartiendo de otro tipo de inquietudes. Gracias. ¿Respondo ahora? Secretaria. Sí. Si gusta, Bueno, por favor. Gracias. Se tienen en la Ciudad de México 32 unidades que han funcionado más orientadas hacia las adicciones, pero que justamente desde el año pasado se transforman para atender salud mental y prevención y atención de adicciones. Hay 32 conocidas como UNEMESCAPA que se están transitando a centros comunitarios de salud mental. Esa es la transformación, vinculadas al primer nivel. Aquí hay personal capacitado y, por supuesto, se atienden no solo adicciones, sino distinta problemática de salud mental, incluida ideación suicida y atención a estos grupos. Ahí hay profesionales formados, pero este es uno de los campos donde vemos la posibilidad de incrementar la capacidad de atención. O sea, hay protocolos, hay personal formado, pero de repente tenemos con que tienen un horario restringido, matutino, se dan 7 consultas por día, por jornada, en la tarde, fines de semana no están abiertas. Entonces, hay una serie de elementos de reorganización institucional que estamos haciendo ya para estas fechas. Ya no UNEMESCAPA, pero sí 210 centros de salud ya abren todos los días, incluidos fines de semana. O sea, facilitarle a la población el acceso a servicios de salud. Entonces, esto es algo que estamos haciendo, está capacitado, pero la incidencia que tenemos todavía es muy menor y está sobre todo muy centrada en prevención y atención de adicciones. Entonces, se está ampliando a salud mental y se fortalecerá durante este año. De hecho, enero y febrero estuvimos contratando psicólogos para ampliar para ampliar los turnos en estas unidades de atención a la salud mental y a las adicciones. Y porque es un problema en la ciudad, efectivamente yo tengo los datos acá por ejemplo, en el caso de suicidios, lesiones autoinfligidas, 5º lugar de mortalidad en población escolar. 5º lugar como causa de muerte en esta población. Entonces es algo que nos alarma y por supuesto nos obliga a tener una serie de programas de detección, sobre todo de ideación suicida y de atención. Esto, como la violencia intrafamiliar, como la violencia de género y las violencias en general, rebasa la actividad de la Secretaría de Salud. Tenemos un papel en la identificación temprana, en el tratamiento, en la atención, pero tiene que ver con el entorno social. Y eso también en los desafíos estructurales, pues algo que tenemos que transformar. Muchas gracias, secretaria. Voy a plantear, si están de acuerdo, algunas preguntas que tienen que ver todas ellas con el tema de la malnutrición, porque pueden ser respondidas por varias de ustedes, porque precisamente pues ponen sobre la mesa la reflexión con cuestiones de salud, pero también cuestiones de política pública y cuestiones de hogares. Entonces las voy a plantear de una manera muy general y si gustan ustedes toman la palabra para ir aportando lo que consideren oportuno. Dice una persona: dadas las condiciones económicas desfavorables que afectan a las familias en el contexto de la pandemia y el incremento de problemas de desnutrición, ¿cómo se planea atender la carencia alimentaria? Dice otra persona, a propósito de los indicadores antropométricos sobre obesidad que presentaba Teresa:
¿El porcentaje de obesidad será mayor o menor en niños y niñas en contextos o en estratos socioeconómicos altos? Dice otra persona, dado que los problemas de las infancias están ligados a las condiciones de vida de los hogares en que viven, como precisamente se ha visto con los indicadores de malnutrición presentados por la doctora Araceli, ¿se consideran medidas y programas donde se focalice en hogares en condiciones de pobreza y pobreza extrema? Y hay una pregunta, si me permiten, si no se atienden la llevamos para la reflexión, pero creo que es bueno también escuchar del lado de quienes nos están siguiendo cuáles son las inquietudes. El programa Mi Beca para Empezar se enfoca en niñas, niños y adolescentes en edad escolar. ¿Qué medidas o acciones están en marcha para el caso de los menores de 5 años que presentan algún tipo de anemia? Lo dejo sobre la mesa por si consideran que quieren aportar a alguna de ellas. Si quieren, inicio yo y quizás me pueden apoyar. Se animan. Sí, Tere, Sí, gracias. muchas gracias. Y sí creo, y por lo que conozco, tanto el gobierno federal como de la Ciudad de México han implementado, sobre todo en esta época de COVID, programas para aumentar o tener cadenas de valor con alimentos de producción local. Hay muchas estrategias que ha hecho la parte de la SADER para tener alimentos frescos y que no haya reducción o carencia de estos alimentos en esta época. Esa es una de las cuestiones. Y que los precios de los alimentos, por lo menos hasta el mes de julio, no habían aumentado tanto, sobre todo los alimentos frescos, que esto es para garantizar en las familias mexicanas que exista la disponibilidad de alimentos. Yo no sé si hay alguna otra acción que quizás ahí nos pueda apoyar, no sé si Oliva. Por otra parte, les quiero decir que de acuerdo a los datos de la ENSANUD, que no, como ustedes saben, hubo una en 2016 para evaluar sobrepeso y obesidad específicamente, y los datos de la 2018, que son comparados con la de la 2012, que son los datos que mostré ahora, las de 2018-19, lo que muestran es que las brechas por nivel socioeconómico cada vez son menores. En realidad, ahora ya no podemos hablar de desnutrición en la pobreza y obesidad en la riqueza. Ahora, este fenómeno se comporta de manera muy similar en todos los estratos socioeconómicos y que sí existe menor prevalencia de sobrepeso y obesidad en niñas y niños escolares cuando el estrato socioeconómico es menor. Sin embargo, ya para las adolescentes, sobre todo en mujeres, la brecha se ha disminuido y casi se comporta de manera similar. Y bueno, eso es en lo que yo puedo contribuir. En cuanto a programas de prevención de anemia, se había hecho un esfuerzo por detección de la anemia, sobre todo cuando el problema es tan grave. Ustedes ven en la ENIM, cuando Araceli muestra una prevalencia de alrededor del 20% en niños menores de 2 años, y ahora yo les muestro que la prevalencia ha aumentado y también la prevalencia es muy, muy alta en niños menores de 2 años. Se había hecho un esfuerzo por dar complementación alimentaria, fortificar alimentos. De hecho, la leche que distribuye el Estado, que es la leche liconza, está fortificada y es una de las mejores leches con mayor calidad. Y yo creo que la Ciudad de México, que es uno de los estados de la República que tiene un mayor número de beneficiarios, la sigue distribuyendo, pero desconozco acciones focalizadas a población abierta más allá de los centros de salud. Eso es en lo que yo puedo contribuir. Gracias, Teresa. No sé si Araceli y Cata desean aportar algo. Bueno, yo, digamos, podría aportar en términos de que, bueno, el gobierno de la ciudad, desde que entró, empezó
a identificar una serie de colonias. De hecho, es de las estrategias que hablaba la secretaria Oliva López, en términos de las 333 colonias que tienen, que están en zonas de alta y muy alta, perdón, bajo y muy bajo desarrollo social, que también tienen alta incidencia en términos de violencia, desempleo. También hay mucha población juvenil, infantil. Entonces se hizo un indicador tratando de identificar las zonas con mayores problemas. Se identificaron unas 333 colonias. Hay una estrategia específica en donde se hace un esfuerzo porque la mayoría, o bueno, una parte importante de la población ahí se pueda incorporar a los programas sociales, se les da atención, se hacen brigadas, en fin, o sea, sí hay un tema de preocupación en términos de llegar a las zonas más pobres, que en realidad las zonas más pobres también están muy asociadas con tener un elevado número de niñas, niños y adolescentes. Entonces, creo que en términos de ese esfuerzo, efectivamente, el tema que planteaba Catalina, sobre que quedan fuera de este programa, por ejemplo, de Mi Beca para Empezar, las poblaciones infantiles que no van a la escuela. Entonces, digamos, está precisamente la población de 0 a 2 años y de 3 a 5, que como vimos también es un grupo poblacional en el que hay un porcentaje, bueno, que vimos en el conversatorio anterior, hay un porcentaje muy elevado de niños y niñas que no van a la escuela en preescolar, que no tenemos la cobertura del 100%, y entonces ahí tampoco llegamos, y como los que son los adolescentes que ya están en la preparatoria, que si bien está la beca Benito Juárez, que apoya desde el nivel federal, pero tiene, digamos, como el mismo impacto que Mi Beca para Empezar, aunque es un monto mayor, pero tiene la misma lógica de ser universal para estudiantes de escuelas públicas. Ahí también quedan fuera los que ya salieron del sistema. Y entonces cuando salen del sistema educativo, generalmente es la población con mayores problemas económicos, y muchas veces su salida se explica por la falta de recursos. Entonces, además, no llegamos a ellos porque lo estamos restringiendo en materia de asociar la beca, que es una forma también que se decidió porque finalmente la educación pública es ahí donde tiene acceso la población de menores ingresos. Entonces, mientras estás cubriendo ampliamente a las poblaciones con mayor pobreza a través de este tipo de programas, quienes ya salieron del sistema educativo se quedan fuera, y también son muchas veces de los más pobres de los pobres. Entonces, quizá habría que pensar en esquemas complementarios o formas alternativas de inscripción a estos programas. Está la restricción presupuestal, se están gastando más de 4,000 millones, bueno, no gastando, se nos está otorgando un recurso de 4,000 millones de pesos al año para poder cubrir esta beca, y pues tendría que ser más amplia. Y en términos, no sé, hay un tema que se va a agudizar y que se está agudizando, que es el tema del empleo. Que, digamos, las familias no tienen asegurado el empleo, y que también, bueno, yo he insistido mucho, estamos en un proceso de automatización, y que el COVID ha profundizado el proceso de automatización. Entonces, el número de empleos disponibles son van a ser cada vez menores en proporción a las necesidades. Entonces, se tiene que dar una discusión muy amplia, social. No es un tema ni de partidos ni de gobiernos, es una cuestión que involucra a toda la sociedad, porque la sociedad basada en el trabajo, en el empleo, como única forma de sobrevivencia, ya no está
vigente para todos. Hay un sector de la población muy amplio y muchas veces es población que tiene a su cuidado niñas y niños. Entonces, tendríamos que asegurar que esas familias tuvieran un ingreso suficiente para todos. O sea, no nada más darles esto, pero eso requiere que quienes están en mejor condición socioeconómica estén dispuestos a dar mayores impuestos. Hay un tema de falta de recaudación, aunque también es un problema de una postura política, se planteó y se ha conservado esta postura de no aumentar impuestos, pero la recaudación es insuficiente y hay una capacidad de los sectores más altos de poder otorgar mayores impuestos y poder distribuir mejor. Ese es en materia de ingreso, pero el otro tema, en materia de producción de alimentos a nivel del hogar, hay una pobreza de tiempo también. O sea, hay un problema porque muchas veces los hogares acceden a estos alimentos con alto contenido calórico y graso, que no son recomendables para la infancia, además de porque están ahí disponibles en todas las tiendas y no están regulados, ¿no? Pero también hay un tema de falta de disponibilidad de tiempo en los hogares y de apropiación de los saberes, de cómo hacerlo y de quién está a cargo de la producción alimentaria, ¿no? Que generalmente son las mujeres, que tendríamos que tener una política muchísimo más amplia de comedores comunitarios y populares, y tendríamos que tener también no nada más decirle a las personas encargadas, a los adultos encargados de los niños, qué es lo bueno en materia de comer y qué es lo malo, sino cómo hacerlo. A veces ni siquiera ya es un tema de preparar un arroz, ya las nuevas generaciones a veces ya no lo saben hacer y nos estamos volviendo una sociedad cada vez más dependiente de la producción industrial de alimentos, en donde es más fácil meterlo a un horno de microondas o echar agua caliente en las sopas estas muy rápidas y entonces creo que ahí hay otro tema y nos podría llevar a otro conversatorio. Muchas gracias, Araceli. No, desde luego cada respuesta nos pone sobre la mesa demasiadas cosas que no vamos a poder atender, pero tampoco se trata de eso, ¿no? Las tenemos para la reflexión que seguiremos haciendo. No sé si, Cata, te doy la oportunidad si quieres añadir algo o casi vamos cerrando, aunque tengo una pregunta que no quisiera irme sin plantearla, pero no sé, Cata, ¿quieres decir algo? No, muchas gracias por la palabra, pero Okay. me suscribo lo que ha traído Araceli y también las aclaraciones de Tere, así que no quisiera agregar nada más. Gracias. Okay. ¿Puedo Gracias, hacer Cata. una contribución? Por supuesto, Tere. Rapidísima. Por supuesto, Tere. Sí. Creo que hay una acción en cuanto a los programas de gobierno de la Ciudad de México que podrían hacerse de manera inmediata. Lo tenía anotado, ya no lo mencioné, que tiene que ver, por ejemplo, todas las acciones que hace el DIF con los comedores, la repartición de alimentos, y en estos, por ejemplo, en Evalúa vimos que se hace una evaluación a estos programas alimentarios, y entonces dicen, pues no son nutritivos, no son saludables porque nos apegamos a la yasa. Cuando es algo que pudiéramos modificar, se puede modificar de ya, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando alimentos con ingredientes críticos para la salud de la población. Entonces yo creo que esas son acciones muy puntuales para proporcionar a una proporción grande de la población alimentos sanos y nutritivos en comedores, en todas escuelas, etc. Gracias. Voy a sustituir mi pregunta por otra que plantean alguna persona que nos está escuchando y con esto cerramos, si les parece. Y la pregunta que formulan es, ¿qué tipo de brigadas son las que se están realizando en esas 33 colonias de bajos recursos? Son 333. Sí, hay un lapso, sí.
en esas 333, así lo plantean, pero 333 colonias de bajos recursos? Bueno, mira, hay diversos programas sociales y hay también lo que se llaman los servidores de la ciudad. Se hacen brigadas de limpieza, de mejoramiento de espacios urbanos, de orientación, de atención médica. Quizá Oliva pueda complementar. Por ejemplo, yo creo que sería muy valioso que nos dijera como qué tipo de servicios ellos ofrecen en estas brigadas, pero lo dejaría. Sí, bueno, aquí la ventaja es que es una acción de gobierno integral y entonces vamos muchas secretarías y se hace desde la intervención y recuperación de espacio público, Ponte Pila, que es un programa para activación física, van las brigadas de Secretaría de Salud que hacen desde talleres de derecho a la salud donde se participan con grupos organizados de esas colonias y se priorizan las necesidades que esta población identifica como necesidades de salud y de atención, hasta acciones preventivas como la vacunación, que es un clásico, la mastografía a través de medibuses, la cloración del agua, porque van brigadas de la Agencia Sanitaria de Protección, de la Agencia de Protección Sanitaria, para ver el entorno, fomento sanitario, monitoreo de agua, recomendaciones higiénicas, etc. Entonces, hay toda una integración de brigadas que van actuando en el campo, cada una de ellas, de su campo, digamos, de atribuciones y de tareas, pero articuladas todas en un quehacer territorial y de sumar las acciones que sean sinérgicas. Por ejemplo, nosotros con Ponte Pila o con la parte que tiene que ver con la población joven, ¿no? A través del Instituto de la Juventud, pues toda la disponibilidad de acercar y hacer disponibles anticonceptivos, o sea, este tipo de cosas se hacen en conjunto. Una extensión de servicios hacia esas colonias, pero también un trabajo en términos de un trabajo organizativo de talleres del derecho a la salud. Bueno, Muchas gracias. perdón, María, yo Sí. quisiera también como comentar que se está iniciando la construcción de cocinas en las escuelas para modificar precisamente el tipo de alimento que se está dando a través de los programas del DIF. Y entonces la idea es tener, en lugar de estos paquetes alimentarios fríos que se le dan a los niños y que muchos de ellos tienen un alto contenido calórico y que son dañinos para muchas veces la salud, algunos de ellos, preparar los alimentos con orientación nutricional por parte de los padres de familia en lugares muy cercanos a las escuelas o inclusive en lugares adecuados y con protección civil en las escuelas para que puedan dar alimentos sanos a las niñas y niños de la ciudad y también tratar de controlar este problema del sobrepeso y obesidad en las escuelas. Muchas gracias, Araceli, gracias, secretaria Oliva. Creo que con la respuesta de ambas, dan elementos más que suficientes para que quien ha formulado la pregunta y quien esté interesado o interesada en ampliar este tipo de acciones lo pueda hacer ya revisando pues, los portales de las distintas secretarías, ¿no? Estamos sobre la hora, en realidad nos pasamos de la hora, siempre es muy, muy difícil cortar y a mí me resulta especialmente difícil. Quiero dar nuevamente las gracias a las 4, me parece que ha sido una sesión muy rica, que nos deja muchísimas cosas para reflexionar. Obviamente yo sé que Araceli, me voy a permitir decirlo, aunque estemos en vivo, sabe que yo quisiera revisar ese documento para poder incorporar muchas de las cosas que hoy se han puesto sobre la mesa. Gracias a las 4 nuevamente. Gracias también a Cecilia Castro y a Alan Álvarez, porque sin ellos seguramente esto no se estaría realizando con esta fluidez. Y bueno, pues los invitamos, los emplazamos a la tercera sesión del conversatorio, que será el día 20 de noviembre, y platicaremos pues otros de los temas que pueden ver en el documento. Gracias a todas y saludos a quienes nos han seguido por las redes y muy buen día a todos y todas.